Hola, 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 hola. ¿Cómo andan, chicos, chicas? ¿Todo bien? Bueno, en esta ocasión les vengo a compartir el desarrollo del ejercicio 2 de la guía 2 del teorema de superposición. Ahí vamos, adelante. Muy bien, entonces, para el paso 1 vamos a considerar el aporte de nuestra fuente de corriente I1, ¿sí? Entonces, pasivando las fuentes de tensión B1, B2 y la fuente de corriente I3, I2, el circuito equivalente del paso 1 nos queda de la siguiente manera. Donde tenemos la fuente de corriente I1, que es igual a 1 ampere, el resistor R1. Esta fuente, ¿sí? Como dijimos, entonces tenemos que pasivarla, ¿sí? Entonces, al realizar eso, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos que reemplazarla por su resistencia interna. La resistencia interna ideal, ¿sí? Recordarán, de una fuente de tensión es igual a 0, entonces esto nos queda un cable. Bien, por otro lado tenemos el resistor R2, ¿sí? Tenemos R3, acá, R2, R3, acá de vuelta, pasivamos la fuente B2, ¿sí? Y nos queda pasivar la fuente de corriente denominada I2. Las fuentes de corriente tienen una resistencia ideal infinita, entonces en bornes de I2 nos queda el circuito abierto, ¿sí? Entonces toda esta parte nos queda aislada de nuestro circuito, que nos queda conformado por I1, R1, R2 y R3. Lo que se pide hallar son las corrientes IAB, IAC, E y BD, ¿sí? Los nodos son nodo A, nodo B, nodo C y nodo D. Bien, entonces, paso 1, lo que vamos a calcular acá va a ser entonces la IA B del paso 1, la IA C del paso 1, la IBD del paso 1. Bien, para calcular la IAC, ¿sí? Del paso 1, puedo utilizar divisor de corriente, ¿sí? Divisor de corriente entre R1 y entre el otro equivalente resistivo, que me quedaría R2 y R3. Bien, entonces la corriente IAC del paso 1 va a ser igual a la corriente I1, que es la corriente ingresante al nodo, por la rama que no quiero calcular, que en este caso vendría a ser R2, R3, esta suma, ¿sí? Que R2 más R3 podemos denominarlo entonces RB, y entonces la IAC del paso 1 me va a quedar igual a I1 por RB dividido R1 más RB, ¿sí? Entonces reemplazo por el valor de I1, calculo RB, ¿sí? Lo sumo acá con R1 y encuentro la corriente IAC del paso 1. Bien, por otro lado vamos a tener que R2 está en serie con R3, ¿sí? Todo esto nos queda fuera del circuito, entonces nos queda I1, R1 acá, y me queda R2 en serie con R3. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir entonces que la corriente IAB en este caso va a ser igual a la corriente IBD, porque están estos elementos en serie. Entonces bien sabemos que en serie tenemos una única corriente, entonces IAB del paso 1 va a ser igual a IBD del paso 1, ¿sí? Y esta corriente, ¿sí? La manera más directa de encontrar esta corriente es aplicando la primera ley de Kirchhoff en este nodo, ¿sí?
nos va a quedar entonces que la corriente IAB', ¿sí? Es decir, del paso 1 va a ser igual a la I1 menos la IAC. I1 menos la IAC, ¿sí? Entonces, tenemos las corrientes de esta manera, tenemos las corrientes en el paso 1. Muy bien, vayamos ahora entonces con el paso número 2, ¿sí? Para el paso número 2 yo voy a considerar el aporte de nuestra fuente B1, ¿sí? Por lo tanto, hay que reemplazar I1, B2 e I2 por su resistencia interna ideal. Bien, entonces nos va a quedar, por acá vamos a tener nuestra fuente B1 en serie con R1. Para acá van a venir los bornes, que nos van a quedar abiertos estos bornes, ¿sí? Producto de pasivar la fuente de corriente I1. Acá nos va a quedar la resistencia interna de B2. Esto va a quedar en serie con lo que sería R3. Y por acá viene R2. Este es el nodo A. Este que está acá es el nodo B. Este que está acá es el nodo C y este que está acá es el nodo D. Bien, y ahora nos queda del otro lado, fíjense en que tenemos otra fuente de corriente que de vuelta, al ser una fuente de corriente y al pasivarla, nos queda un circuito abierto. Entonces, en este caso, la parte izquierda a la rama AC nos queda fuera del circuito y la parte derecha a la rama BD también nos queda a circuito abierto. ¿Sí? Venís bien hasta acá, muy fácilmente podemos visualizar que nos está quedando un solo lazo eléctrico, ¿sí? Una sola malla, es decir, acá nos queda un circuito en serie, ¿sí? Por lo tanto, la IAB del paso 2 va a ser igual a la IBD del paso 2 y esto va a ser igual a la IAC del paso 2. ¿Se entiende esto? Después, al analizar los sentidos de circulación, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que esta corriente IAC del paso 2, en realidad acá nos va a quedar una corriente negativa, ¿sí? Con un sentido contrario al que yo estoy calculando, ¿sí? Yo estoy calculando la corriente IAC, por lo tanto estoy pidiendo la corriente desde A hacia C. En esta configuración a nosotros nos queda que la corriente va desde C hacia A, desde A hacia B y desde B hacia D, ¿sí? Por lo tanto, hay que tener en cuenta que al realizar la suma de efectos, ¿sí? Es decir, al considerar IAC igual a IAC del paso 1 más IAC del paso 2 más IAC del paso 3, en este caso, en el paso 2 nos va a quedar un sentido contrario al que yo estoy queriendo determinar. ¿Bien? Vamos ahora con el paso 3. Bueno, para el paso 3 yo voy a estar calculando el aporte, ¿sí? Que me está brindando, en este caso, la fuente de tensión B2. Por lo tanto, tengo que pasivar las fuentes I1, B1 e I2, ¿sí? Al reescribir entonces el circuito con esta configuración, nos va a quedar la fuente B2, nos queda en serie con R3, por acá tenemos R2, por acá tenemos R1, acá tenemos que pasivar la fuente B1, y por acá nos queda que, de vuelta, al pasivar la fuente I1, acá nos va a quedar un circuito abierto, y al pasivar la fuente de corriente I2, también nos va a quedar un circuito abierto. Bien, entonces tenemos nuestra fuente B2, tenemos R3, tenemos R2, y acá tenemos R1, ¿sí? Por lo tanto, vamos a indicar los nodos originales de la configuración original, ¿sí? Si bien acá nuevamente nos va a quedar un circuito serie, vamos a considerar los puntos originales y nos va a quedar A, C, B y D, ¿sí? De vuelta, fíjense que nos queda una solución en serie, ¿sí? En donde nos queda que la corriente IAC del paso 3
va a ser igual a la corriente ICD, ¿sí? Va a ser igual a la corriente IBD, igual a la corriente IBD. Recuerden que en el paso 2, la corriente IAC del paso 2, que nos quedaba negativa, ¿sí? Y esta corriente es igual a la ICA, ¿sí? Entonces, considerando este concepto, acá yo voy a decir que la corriente IAC del paso 3 va a ser igual a la corriente IBD del paso 3, y esta va a ser igual a la corriente IBA del paso 3, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir entonces que la corriente IDB del paso 3 es igual a menos la corriente IBD, ¿sí? Por otro lado, nos va a quedar que la corriente IBA del paso 3 es igual a menos la corriente IAB del paso 3. Muy bien, vayamos ahora con el paso número 4. Considerando ahora nuestra fuente de corriente I2, nos va a quedar el siguiente circuito. No, está mal eso. Borrá. Muy bien, ahora sí. Para el cálculo de la corriente IBD del paso 4, voy a utilizar divisor de corriente entre R3 BD del paso 4. Voy a utilizar divisor de corriente entre R3 y todo el equivalente resistivo que se encuentra en paralelo a R3, que en este caso es R2 más R1. Esto entonces lo denominamos RB, y nos queda que la IBD del paso 4 es igual a la corriente I2 por RB, la suma de R3 más RB, ¿sí? En este caso R3 debe ser nuestra RA de la definición del divisor de corriente. Bien, entonces acá tenemos ya determinada la corriente IBD del paso 4. Por otro lado, para determinar la corriente IAC del paso 4 y la corriente IAB del paso 4, que si se fijan, aquí la corriente IAB del paso 4 va a ser negativa, ¿sí? ¿Por qué va a ser negativa? Y vamos a analizarlo. Acá entra la corriente I2, se divide sobre IBD, y acá se divide sobre IBA, que es igual a la corriente IAC, ¿sí? Es decir, la corriente IAB del paso 4 va a ser igual a la corriente I2, que es la corriente que estaba ingresando al nodo B, menos la corriente que determinamos anteriormente, la corriente IBD del paso 4. Bien, y ahora con lo que acabamos de decir recién, es decir, que tiene el sentido contrario a lo que yo estoy queriendo determinar, acá debemos incluir entonces el signo menos, ¿sí? Y esta corriente, fíjense, dijimos que era igual a la IBA, ¿sí? Por otro lado, esta corriente, ¿sí? Si analizamos ahora el sentido de circulación de la corriente que está circulando sobre los puntos A y C, tenemos que la corriente IBA es coincidente con la IAC del paso 4. ¿Sí? Muy bien, y ahora nos queda determinar justamente la suma de efectos.
¿sí? La suma de efectos. Es decir, la corriente IAC va a ser igual a la corriente IAC del paso 1 más la corriente IAC del paso 2 más la corriente IAC del paso 3 más la corriente IAC del paso 4. Muy bien. Muy bien, y así consecutivamente con el resto de las corrientes, ¿sí? Entonces, la corriente IAB va a ser igual a la corriente IAB del paso 1 más la corriente IAB del paso 2 más la IAB del paso 3 más la IAB del paso 4. Muy bien, y la corriente IBD va a ser igual a la IBD del paso 1 más la IBD del paso 2 más la IBD del paso 3 más la IBD del paso 4. Muy bien, entonces ahora tenemos que justamente analizar los sentidos, ¿sí?, de cada una de las corrientes en cada uno de los pasos, ¿sí? Entonces comencemos con... Para la corriente IAC, nosotros teníamos que en el paso 1 teníamos una corriente, ¿sí?, que estaba circulando desde A hacia C. Es decir, acá vamos a tener una corriente I1 que va a estar ingresando al nodo A. Esta corriente se va a dividir sobre la IAC del paso 1 y por otro lado se va a dividir sobre lo que era la IAB. Bien, entonces, analizando, acá nos va a quedar una IAC con sentido positivo. Nos va a quedar entonces IAC del paso 1 más la IAC del paso 2, ¿sí?, en donde acá sí la IAC del paso 2 tenía un signo negativo, ya que en esta configuración la corriente circula desde C hacia A. Entonces este signo más se nos transforma con menos IAC del paso 2 y nos queda ahora la IAC del paso 3, ¿sí? De vuelta, la IAC del paso 3, si no lo analizamos, es una corriente que circula desde A hacia C. Entonces, esta corriente también nos va a quedar una corriente negativa. Bien, esta corriente entonces también nos va a quedar una corriente negativa, ¿sí? Es decir, está circulando en el sentido contrario al que yo estoy queriendo determinar. Es decir, si yo quiero encontrar la corriente IAC, ¿sí?, si en algún paso o en varios pasos esa corriente circula en el sentido contrario, debemos considerar entonces el signo menos en la suma de efectos, ¿sí? Si no consideramos este signo menos, estamos arrastrando justamente error de signo. Nos va a quedar entonces menos IAC del paso 3. Y en el paso 4, la IAC, fíjense, circulaba en el sentido que yo estoy queriendo determinar, por lo cual en la suma de efectos nos va a quedar más IAC del paso 4. Para la corriente IAB ahora, vamos a revisar el paso 1. Con el paso 1 nos queda una corriente positiva. Con el paso 2, de vuelta nos queda una corriente positiva más IAB del paso 2. Con el paso 3 ya habíamos visto, determinado, que nos quedaba una corriente en el sentido contrario al que estoy queriendo determinar, menos IBD del, menos, esta era la IAB. En el paso 3, menos la IAB del paso 3 y en el paso 4, de vuelta, la IAB nos quedaba con un signo negativo, menos IAB del paso 4. Y por último, la corriente IBD, volvamos ahora al paso 1. ¿Sí?
la corriente IBD en el paso 1 es una corriente positiva, entonces nos va a quedar IBD del paso 1 más. En el paso 2 nos queda también una corriente positiva, entonces nos queda más IBD del paso 2. Considerando ahora el paso 3, habíamos visto que nos quedaba una corriente IBD negativa, menos, entonces IBD del paso 3. Y por último, en el paso 4, la corriente IBD era una corriente positiva, ¿sí? La corriente IBD era una corriente positiva, más la corriente IBD. Muy bien chicos, esto ha sido todo por el momento. Les mando un fuerte saludo a todos y cuídense.